Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias de antemano por su asistencia y creo que vamos a tocar uno de los temas más interesantes e importantes que hay dentro de lo que es, podríamos decir así, el tema de la epilepsia. A mí me gustaría que hicieran un poquito de memoria y tomaran en cuenta qué es lo que ustedes saben del manejo de la mujer con enfermedad epiléptica. Vamos a darnos cuenta que hay muchas falencias y muchas fallas. En primer lugar, tenemos la tendencia a que muchas de estas enfermedades crónicas las encerramos en un mismo saco. Igual sucede por lo menos con la población geriátrica. No es lo mismo tratar la epilepsia en un paciente geriátrico, mucho menos tratarla en un niño y mucho menos tratarla en una mujer. Y muchas veces se ha reducido el manejo de la epilepsia a decir tome fenitoína y en el caso de la mujer tome fenobarbital. Pero cuando vamos a la revisión, cuando vamos a tomar metaanálisis, a hacer revisiones de estudios que se han publicado, se nota que es más la experiencia, mejor dicho, individual o la transmisión oral de un conocimiento empírico, el que nos ha llevado a manejar la epilepsia de una manera bastante errática. Y quisiera comenzar con la lectura de este texto. Apareció en la revista Neurology en 1996, pero tiene validez actual. Fíjense, por favor, leamos juntos el abstracto. Todos conocemos que las drogas antiepilépticas son inductoras hepáticas. A esto nos estamos refiriendo de que manejan el citocromo P450 y por lo tanto tienen la tendencia a descender los niveles de los contraconceptivos orales en un 40%, incrementando el riesgo de embarazos no planificados en mujeres con epilepsia. Ahora aquí viene lo interesante del estudio. Los anticonvulsivos o drogas antiepilépticas también incrementan el riesgo de defectos de nacimiento, nos estamos refiriendo a malformaciones congénitas mayores y menores, en hijos de mujeres con epilepsia. El doctor Krauss, Brandt, Campbell, Plate y Sommerfield realizaron un estudio a nivel nacional para determinar el conocimiento que tenían los obstetras y los neurólogos sobre las interacciones de los anticonceptivos orales y las drogas antiepilépticas y el riesgo de defectos en los niños de malformaciones, hijos de madres epilépticas que estaban tomando anticonvulsivos. Bueno, realizaron un cuestionario, tomaron de 1,000 neurólogos 160 y de 1,000 obstetras 147. Aquí están los porcentajes. Lo interesante, vean ustedes, que más o menos un 91% de los neurólogos y un 75% de los obstetras decían que trataban mujeres con epilepsia que estaban embarazadas, desde luego, y que habían tenido su parto. Pero, ¿qué les parece que solo un 4% de los neurólogos y ninguno de los obstetras conocía los efectos de, fíjense bien, en 6 meses de las interacciones de anticonvulsivos y drogas antiepilépticas? Lo que sí se vio es que los neurólogos conocían más los medicamentos que se utilizaban con la epilepsia que los obstetras. El resultado de esta encuesta es devastador y desde luego la perjudicada es la mujer. Pero lo interesante quizá, y se lo saqué literal, este es el último texto que acaba de salir, ténganlo seguro, sobre epilepsia y la mujer. Es editado por la doctora Bruit. Sin embargo, aquí vean ustedes que es el mismo, y esto es tomado también de los mismos doctores. Lo interesante acá que podemos sacar es que ahora las cosas se han complicado más, como nos enseñó el doctor Lara, con el advenimiento y desde luego la puesta en práctica de una serie de nuevos fármacos antiepilépticos. A mí no me gusta decirles antiepilépticos, sino anticonvulsivos, pero por convencionalismos pues vamos a usar la palabra antiepilépticos. Bueno, lo interesante es que la situación se complica más, porque si antes se conocía poco, ahora con el aumento de medicamentos se conoce menos.
¿Por qué es importante la epilepsia en la mujer? Definitivamente aquí lo estamos viendo desde un punto de vista, si llamémosle así, médico y clínico, pero las implicaciones psicológicas, las implicaciones que tiene en la evolución y en su desarrollo como persona, pues se ven tremendamente afectadas y limitadas. Aquí nos damos cuenta que la expresión de las convulsiones cambia en las diferentes etapas. Nosotros podemos ver que la niñez, la adolescencia y la menopausia, nos vamos a dar cuenta, el embarazo, tienen aspectos que cambian definitivamente la expresión de las convulsiones y sobre todo la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos antiepilépticos. Si a una paciente la tratamos inadecuadamente, se le diagnostica mal, se le da un medicamento que tiene riesgos, especialmente riesgos teratogénicos, y especialmente si estamos usando politerapia, pues nos estamos metiendo en un problema bastante serio, que si no hemos tenido la suerte de no sufrir las consecuencias de esto, pero sí exponemos potencialmente a la mujer, y en este caso al feto, a una serie de efectos que en definitiva son peores a veces que la misma enfermedad. Bien, vamos a ver que hay una relación definitivamente hormonal entre la epilepsia y las hormonas femeninas, y también podríamos decir entre las hormonas masculinas, pero en este caso lo que nos interesa, saben ustedes que todas vienen del mismo núcleo, del ciclopentano-pedidrofenantreno, que es derivado del colesterol, y que también hay una producción de esteroides cerebrales, de neuroesteroides cerebrales, fue descrito por un francés, y se sabe que existen receptores específicos para progesterona y para estrógenos a nivel de la neurona y de diferentes áreas del cerebro. Bien, quiero que tengamos, sin embargo, atención en lo que es la liberación de la gonadotropina, especialmente del factor liberador de gonadotropinas. Esta es una de las sustancias que tiende a afectarse más. Y de una vez vamos a decir que las epilepsias del lóbulo temporal, y vamos a adelantarnos, cuando tienen una focalización del lado derecho, tienden a producir más afección. A este nivel, ustedes saben que esta hormona liberadora va a la hipófisis anterior y va a dar como resultado, pues desde luego, la liberación de gonadotropinas, que son básicamente la luteinizante y la folículo estimulante, con sus respectivos efectos a nivel del ovario y en lo que respecta al hombre, pues a nivel de los testículos. Pero aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Pues estas dos hormonas, especialmente la luteinizante, ese eje que le vamos a llamar hipotálamo, hipófisis, gonadotropinas, se va a ver alterado y roto, especialmente, vuelvo a repetirle, en lo que son las epilepsias parciales, o las epilepsias que se llaman ahora focales. Hablemos de epilepsias parciales complejas específicamente del lóbulo temporal, que son las que más tienen relación con esto. Bien, aquí nosotros podemos darnos cuenta, son relaciones más o menos que tienen que ver con el mismo fenómeno, pero aquí hay algo en lo que sí me quiero detener. Si ustedes ven los receptores de los estrógenos, están localizados a nivel del núcleo de la amígdala, y si anatómicamente nos ubicamos, la amígdala está adelante del hipocampo, está prácticamente en la punta del lóbulo temporal. Contrario a lo que puede pensarse, la amígdala no está compuesta, no es una estructura, podríamos decir, sólida, individual y aislada, sino tiene una cantidad de subnúcleos, y no todos esos subnúcleos tienen que ver con estas alteraciones. Eso lo vamos a platicar más adelante. Ahora vean ustedes, por ejemplo, la relación que hay entre la progesterona, y ya de por sí vamos a ver dos cosas interesantes. El estrógeno es proconvulsivo, o sea, tiene la capacidad de generar convulsiones. La progesterona, por otro lado, tiene un efecto anticonvulsivo. Y eso es interesante, eso nos va a explicar ciertos tipos de epilepsia que se dan definitivamente solo en la mujer por la alteración o los cambios en el balance de estos dos tipos de hormonas. Bien. Ahora, los medicamentos tienen las características de que pueden actuar también sobre este eje
hipotálamo, hipófisis, gonadotropinas. No solo la epilepsia en sí, sino también el fármaco antiepiléptico. Y esto desde luego se va a traducir en una serie de alteraciones que van a culminar en lo que llamamos ciclos anovulatorios y van a dar como resultado también alteraciones de lo que es no solo el periodo menstrual, sino diferentes presentaciones, oligomenorreas, amenorreas y por otro lado secreciones inadecuadas de otro tipo de hormonas. Bien, esto es interesante y les traigo los artículos en sí, porque vale la pena que tengamos un poquito de relación con este tipo de literatura que muchas veces pues o no la conocemos o sencillamente la dejamos para gente que tiene que ver con este tipo de problema. Pero aquí nos está hablando de algo que es interesante y nos está hablando de la relación que hay entre ciertos fármacos y los problemas que suceden, pues desde luego con este tipo de circuitos. Y vamos a ver que dentro de los que destaca y tiene mayor afección es el ácido valproico, que está bastante generalizado y yo no me explico cómo se pone como medicamento de elección, cómo se pone en algunas instituciones como el Seguro Social y se da como que fueran confites, pues eso no es así, hay que conocer lo que se está dando ante todo. No vamos a estigmatizar una sustancia que por más de 50 años ha sido útil, pero desde luego hay que saber también que se van descubriendo que tiene efectos colaterales. Y una de las relaciones que se encuentra es el síndrome del ovario poliquístico. El ovario poliquístico es un complejo, nosotros sabemos que es un síndrome. Muchas veces, sin embargo, en jovencitas que están tomando ácido valproico por diferentes razones, al hacerle sencillamente un ultrasonido, no se les hacen ultrasonidos vaginales, desde luego, se encuentran quistes en el ovario y al suprimirle la medicación vemos que estos desaparecen. O sea que sí encontramos una relación, es un estudio bastante pequeño, pero lo suficiente para poder marcar este tipo de situación. No solo el ácido valproico puede generar este tipo de problema, también se encuentra con la carbamazepina. Aquí tenemos pues un ultrasonido donde se pueden ver los diferentes quistes, aquí son esos islotes que tienen un color un poquito más, podríamos decir más oscuro. Bueno, dejando esto acá, vale la pena mencionar que el mayor anticonvulsivo que tenemos a nivel cerebral es la alopregnenolona. Fíjense que estos tienen la característica de fijarse al receptor GABA, pero lo hace prácticamente a nivel de los mismos sitios que lo hace el fenobarbital y que lo hacen las benzodiazepinas. O sea que maneja un tipo de inhibición que conocemos como inhibición alostérica. La inhibición alostérica se refiere a que no necesariamente tiene que estar dentro del mismo receptor, dentro de las mismas partes del receptor para ejercer su efecto a nivel del poro y permitir el ingreso en este caso del anión, que es el cloro, y que es el efecto principal que tiene el ácido gamma-aminobutírico. Bien, aquí hay un pequeño esquema que les hace ver cómo esta epilepsia catamenial, que la vamos a ver más despacio, pues puede presentarse en diferentes. Esta es una clasificación que realizó Herzog en 1987, que todavía sigue siendo válida. Él desde luego va clasificando el ciclo y va dándose cuenta de cómo, vean ustedes esa incidencia de un 78%, por ejemplo, de incremento de las crisis o de presentación de las crisis en mujeres que presentan este tipo de epilepsia. Bueno, aquí tenemos una imagen un poquito más cerca de lo que es este receptor y desde luego lo que les estaba diciendo hace un momento, cómo la alopregnenolona, que es el principal neuroesteroide protector, puede fijarse, desde luego con relación con la progesterona. Fíjense que su sitio, y ven ustedes esos pequeños botones de color rojo y de color violeta, que les están diciendo los sitios de fijación de diferentes sustancias que son GABAérgicas, directa o indirectamente. El efecto de las benzodiazepinas y el efecto del fenobarbital es a través del GABA. Nosotros sabemos que el ingreso de cationes, especialmente del cloro, lo que
hace es aumentar la electronegatividad en el interior de la neurona. Y al aumentar ese grado de electronegatividad, lo que encontramos es que es más difícil excitar una sustancia de este tipo. ¿Qué es lo que sucede? La despolarización va a ser más complicada. Los impulsos que pueden provenir de células de neuronas epilépticas, pues desde luego no van a poder realizar. Gracias. ¿Cuál es este último? Perfecto. Sí. Aquí los tenemos, por favor. Vean que son sitios que están afuera directamente de lo que son, pues todos estos complejos proteicos que están formando las 5 subunidades que corresponden a un receptor GABA-A. Recuerden que los receptores GABA, pues hay varios, se han descubierto ya el receptor GABA-Z y el GABA-C, pero los que son de importancia para nosotros clínica, pues es el GABA-A que se encuentra a nivel posináptico. El GABA-B tiene una localización preferentemente presináptica y tiene una serie de medicamentos que actúan a ese nivel, por ejemplo el baclofeno, que es un medicamento que se utiliza para la espasticidad y muy diferente y que no actúa pues a nivel de receptor GABA-A. Lo mismo sucede con los anticonvulsivos. Bien, vamos a tocar este punto de la epilepsia y la adolescente. Bueno, la mujer, lógicamente la adolescencia es un proceso vital en el desarrollo y en la evolución de todo ser humano, pero en la mujer adquiere rasgos extremadamente importantes que marcan y determinan mucho de lo que es su vida. Desde luego el desarrollo hormonal en las mujeres es anterior al hombre, pero por consiguiente podríamos decir que también ese desarrollo y esa evolución y esa duración es más corta. Y prácticamente tenemos el periodo desde la primera menstruación hasta que se produce la última. Es un ciclo que más o menos hablamos de 25 años, lo que corresponde prácticamente a una generación. Pero recuerden ustedes que no solo intervienen aspectos, en este caso fisiopatológicos de la enfermedad, sino aspectos que van a determinar mucho de la vida de la mujer. Especialmente hablemos de su vida psicosocial, de su rendimiento cognitivo, de su papel como mujer, en su vida sexual y desde luego en la vida reproductiva, que es lo que a nosotros en este momento nos interesa como tema principal. Bueno, fíjense que las epilepsias primarias tienen la tendencia a iniciarse en la adolescencia. Ahora bien, no vamos a tocar todas estas epilepsias y el doctor de León pues me va a disculpar de que solo vamos a tocar 2 de estas epilepsias que pues lógicamente son muy grandes, es muy larga la lista que se tiene, pero vamos a adentrarnos en 2. Veamos aquí, y quiero que sopesen todas estas series de situaciones que se dan con el uso de los medicamentos. Esto no es provocado por la epilepsia, esto es provocado por la terapia medicamentosa que se da. Ustedes pueden ver la alteración en los ciclos reproductivos, la infertilidad secundaria, el equilibrio hormonal, la osteoporosis. Por ejemplo, vamos a revisar un par de estudios de osteoporosis en los cuales vamos a observar que el uso de fenobarbital y el uso de fenitoína inducen específicamente a la producción de este tipo de problema. Y por otro lado tenemos los cambios estéticos que son fundamentales. Sabemos, por ejemplo, de los efectos deformantes que puede producir la fenitoína sódica en el rostro de la mujer. La presencia de hirsutismo, que no es ninguna gracia tenerlo. Y desde luego todo esto debemos de sopesarlo a la hora de administrar un medicamento y el potencial teratogénico que esta sustancia tiene. Bien, espero que las modelos hayan salido muy bien, estamos con su permiso para eso, Bueno, la pubertad, aquí tenemos un cuadro de una epilepsia mioclónica, pero ya mencionamos que es una edad en la cual es un factor de riesgo para la aparición de ciertos síndromes. Podemos decir que cada etapa de la vida se correlaciona también con la presentación de cierto tipo de epilepsias. Por ejemplo, hay una gran cantidad de síndromes epilépticos que se desarrollan en la infancia. Lo mismo hay un tipo de epilepsia que se desarrolla en la etapa geriátrica
y lo que es en la edad adulta. Pues la adolescencia y la adolescencia femenina tiene lo suyo. Bien, es interesante que tengan en cuenta este segundo criterio. No hay ninguna evidencia de que las epilepsias que se iniciaron en la infancia vayan a tener un empeoramiento con el hecho de que la mujer presente su menarquia o inicie lo que podemos decir su vida reproductiva. Bueno, aquí tenemos más o menos unas epilepsias de las que vamos a platicar rápido por razones de tiempo. Ya el doctor Lara les hizo una referencia a lo que es la epilepsia del lóbulo temporal. Ya sabemos que es una de las epilepsias más importantes. Y vean ustedes que cuando estamos hablando de las estructuras mediobasales, estamos involucrando a lo que es el hipocampo, a lo que es la amígdala y a lo que es la corteza entorrinal. La corteza entorrinal es lo que rodea prácticamente el hipocampo. Se ve perfectamente en una resonancia magnética. Vean ustedes la diferencia que hay entre otro tipo de epilepsias que no tienen que ver con el lóbulo temporal. El porcentaje es bastante elevado. Bueno, bien, en cuanto a la epilepsia mesial temporal, básicamente la que afecta el hipocampo, hay una serie de características que debemos de tener en cuenta. Aunque, disculpen, no sé si subirle o bajarle el volumen, pero se escucha todo lo de la conferencista, no sé si se les hace un poquito problemático. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a taparnos el oído porque para un servidor sí. Bien, en primer lugar, se ha hecho una relación entre los pacientes que padecen convulsiones febriles y la aparición posterior de lo que es epilepsia mesial, epilepsia que afecta predominantemente el hipocampo. Ahora bien, esto no está perfectamente confirmado, sin embargo hay un síndrome que me trae a la mente el doctor León, que es el síndrome de GEFS, es GEFS, que tiene una relación bastante directa con este tipo de situación. Pero siempre cuando se presenten epilepsias, especialmente en la adolescencia, hágase esta pregunta, o hágale la pregunta a la paciente. Usted tuvo crisis, desde luego probablemente no lo recordará, probablemente la mamá o quien fue su encargado, si tuvo crisis de lo que llamamos nosotros crisis febriles, o algún tipo de crisis en la infancia, eso nos va a ayudar bastante porque se encuentra un porcentaje considerable de pacientes que han tenido este antecedente. Bueno, recuerden que en la epilepsia existe un proceso que se llama epileptogénesis. ¿Y qué significa epileptogénesis? Que se forma una lesión, podríamos poner el ejemplo de estas crisis febriles, que pueden dañar las células del área CA1 del hipocampo y dar como resultado que en una forma progresiva va provocando una serie de cambios epileptógenos que llevan un transcurso de tiempo. Eso se llama epileptogénesis. Por eso no es extraño que a veces un paciente llegue con ustedes y les diga, mire, yo no he tenido este problema y se me presenta en este momento, pero si yo he sido una persona sana. Probablemente si recabamos algunos datos vamos a encontrar informes sobre algunas crisis infantiles que probablemente no les den mayor explicación. Pero el proceso epiléptico se inicia en un sitio y tiene un tiempo de maduración. Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de epileptogénesis. Por otra parte, vean ustedes los factores desencadenantes y por qué muchas veces se insiste en los estudios, pero vean, por ejemplo, la privación de sueño, el desvelo, el estrés emocional y los ciclos hormonales. Vean que son factores predisponentes de este tipo de convulsiones. Ahora bien, por lo general no hay antecedentes familiares y tiene una característica interesante que mencionó el doctor Lara, lo que es la farmacoresistencia. En realidad no hay criterios unánimes para decir cuándo una epilepsia es farmacorresistente o no, porque algunos dicen, si no responde a 2 medicamentos bien llevados, no en combinación sino en monoterapia, utilizamos 2 sustancias al tipo de epilepsia que corresponde y la persona no mejora, definitivamente es difícil que vaya a mejorar con otros. Hay que estudiar la posibilidad de dar otras alternativas de tratamiento, incluyendo la cirugía en estos pacientes.
Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es el hipocampo y aquí tenemos la región entorrinal y la región parahipocampal. Bueno, si se dan cuenta, hipocampo, le dicen así por la forma de caballito de mar que tiene. Y cuando Arancio, que fue el anatomista que describió el hipocampo, pues realmente el parecido es enorme. Solo faltan pues otras, desde luego, lamentablemente no conseguí la diapositiva, pero hubiera sido bien ilustrativa. Pero nos estamos refiriendo a esta zona de por acá, que tiene como característica la presentación de 4 áreas celulares y lo que conocemos con el nombre de giro dentado. Bien, el doctor Lara ya les habló, y creo que les habló bastante bien acerca de las anormalidades que pueden encontrarse. Ustedes saben que el hipocampo pues tiene vecindad con la porción ventricular del lóbulo temporal. Al haber esclerosis, lo que hay es una cicatrización, y al existir esa cicatrización lo que hay, bueno, en otras palabras, hay una esclerosis. En pocas palabras, se vuelve como que fuera ciruela o como que fuera pasa. Se achiquita de tamaño y no es raro, por lo tanto, que el espacio ventricular pues aumente, se vea crecido. Y por otro lado, la hiperintensidad que se puede encontrar, en este caso, en esta toma que estamos viendo acá, y esta toma aquí en T2, en la cual estamos viendo bien, pues ven ustedes aquí el líquido que corresponde a esta parte ventricular y la comparan con la del otro lado. Creo que la evidencia es bastante clara. Bueno, y este electroencefalograma que nos está mostrando la presencia de puntas, ya que están ubicadas a nivel del lóbulo temporal. No quiero aburrirlos con esto, pero la doctora Jacobian, Marcia Jacobian, que es una gran epileptóloga, ella es brasileña y que ha venido varias veces a Guatemala, publicó un libro sobre semiología de las crisis epilépticas, que se repartió en el congreso que hizo Humana el año pasado en forma gratuita. La Casa Qualifarma creo que todavía tiene ejemplares para todos aquellos que les interese. Las crisis están descritas de una forma magistral. Sin embargo, cuando habla de crisis temporales y crisis mesiales, ella habla de basarse en un autor italiano llamado Vantino, pero en realidad confrontando el artículo con lo que ella nos muestra, yo creo que lo que ella nos está mostrando es su experiencia, no lo que dice el artículo. Es la referencia 22, por si ustedes lo revisan. Lo interesante es que ustedes pueden ver aquí un porcentaje. Vean ustedes, de manifestaciones, aquí están las manifestaciones clínicas, el porcentaje, y a qué zona epiléptica, aquí nos están focalizando la zona. Vean que lo que más presenta el paciente son automatismos con los miembros superiores, o sea, con las manos, una serie de movimientos bizarros, totalmente, podríamos decir, sin sentido. No son clonías, tampoco son estiramientos, sino movimientos. Podríamos decir que tienen hasta variantes en algún momento de tipo coreico. Sí, perfecto. Bien, en el caso del aura solo tengan presente lo que es el aura epigástrica. Vamos a seguir, esta era la otra que les iba a hablar, de la epilepsia mioclónica, la epilepsia de Jans. Aquí tenemos esta imagen de Frank Netter, que nos hace ver pues cómo es la mioclonía. De repente está la persona y tiene un instrumento en sus manos y pega una especie de brinco y da como resultado que pueda soltarlo. Lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier situación. Estas crisis pueden ser seguidas de crisis tónico-clónicas generalizadas o decaídas. Y tenemos las expresiones ictales en el caso de la presencia de espigas, de poliespigas y espigas hondas. Vamos a seguir, por favor, es un poquito larga la plática, pero me interesaba que tomaran esto en cuenta, por favor, para terminar. Aquí tenemos lo que se puede llamar los anticonvulsivos clásicos y encontramos que dentro de ellos nos hace falta agregar aquí al valproato, pero vean ustedes los que son inductores fuertes de los anticonceptivos. Esto nos trae un problema bastante serio. La persona que toma anticonceptivos y toma estos fármacos tiene el riesgo de embarazarse. ¿Estamos claros? La protección no es del 100%,
y la protección tiende a bajar tremendamente. Incluso se ha recomendado el uso de la doble barrera o el uso del aumento de la cantidad del anticonceptivo, con el riesgo desde luego de que produzca un accidente cerebrovascular. Encontramos que están los inductores débiles, o sea que tienen poco que ver. Aquí está la lamotrigina, que básicamente es, y el topiramato, que los tenemos aquí en Guatemala, y los no inductores. Curiosamente es una de las bondades que tenemos con el ácido valproico, que aquí lo pueden ver que prácticamente no interfiere con el metabolismo de estas sustancias. Yendo un poquito más rápido, vamos a pasar, solo le pido un minuto adicional, con la cuestión del embarazo, por favor. Bien, este es un tema que sí no quería dejar pasar, y es que la menopausia precoz es uno de los problemas serios que se presentan en las mujeres con epilepsia. Estamos hablando con ello de que van a presentar este cuadro mujeres de menos de 40 años. Solo tengamos ese dato presente, por favor. Aquí está el estudio que nos está diciendo, pues desde luego, este estudio, el fallo prematuro del ovario en mujeres con epilepsia, y nos está hablando pues que es hasta del 14%, vean ustedes esto. Y para terminar, y aquí está temblando, ¿qué? Sí. Lamentablemente, doctor, ya el tiempo... Sí, ya el tiempo pasó, sí, es porque cierto. Tenemos el siguiente conferencista, su conferencia es muy interesante. Creo que vamos a programar otras conferencias a través del aula virtual para que usted nos dé toda esta su conferencia, que está un poco larga, pero interesante. Sí. Solo quiero que terminemos con esto, por favor. Él es una de las grandes autoridades y espero que leamos esto. No hay ninguna evidencia de que el uso de ácido fólico prevenga las alteraciones o las malformaciones mayores o menores que pueden producir los anticonvulsivos. Con esto vamos a terminar la plática. Muchísimas gracias.